No veas esto si no estás preparado para que el 30 de agosto cambie el curso de tu historia, porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje motivacional ni una idea bonita que olvidarás mañana. Es una señal encendida en el cielo, una alarma de misericordia que dice: hoy, si escuchas, Dios actuará poderosamente. Sí, lo digo con esa fuerza, porque así viene esta palabra, con la certeza de que el que te trajo hasta aquí no juega con tu expectativa. El título no es un recurso de marketing, es una declaración profética. La miniatura no es un simple diseño, es un reloj espiritual marcando cuenta regresiva hacia un día señalado. Hay fechas que deslizan el calendario y hay fechas que te atraviesan el alma. El 30 de agosto pertenece a la segunda categoría. No porque ese día tenga magia, sino porque Dios, que gobierna los tiempos, está convocando a quienes quieran posicionarse en obediencia para un movimiento que ya empezó a operar en lo invisible. Y el puente entre este hoy y ese día no es la suerte ni el azar, es tu oído. Si hoy escuchas, si hoy te rindes, si hoy respondes, verás a Dios intervenir de una manera tan concreta que no podrás atribuirla a otra cosa. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 a 8. Esa frase es la puerta. Adentro hay dirección, afuera sigue el ruido. Tú decides dónde te quedas. Yo sé que por fuera pareces estable, responsable, presente, y sin embargo por dentro llevas una inquietud que no se calla. Has tenido noches en las que el cuerpo duerme pero el alma queda despierta, un peso extraño en el pecho. Una pregunta que no se formula en palabras. ¿Por qué, con todo lo que hago, sigo sintiendo que hay algo que no se abre? Has orado, sí, pero no has obedecido en aquello preciso que el Espíritu ya te señaló. Has buscado confirmaciones mientras aplazas la respuesta. Has confundido espera con evasión. Y hoy el cielo viene a ubicarte con amor firme. La promesa que anhelas no se activa con ansiedad, se activa con escucha y pasos. El conflicto no es que Dios esté lejos. El conflicto es que hay demasiadas voces compitiendo por tu destino. La voz de la costumbre te susurra: así ha sido siempre. La voz del miedo te detiene con: ¿y si vuelves a fallar? La voz de Dios te despierta con: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Isaías 43, 19. Dos voces te reducen, una te expande. Dos voces te atan al pasado, una te conecta con el diseño. Y la decisión es hoy. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Deuteronomio 30, 19. Escoger vida empieza por escoger a quién escuchas. No estás oyendo un discurso que te prometa resultados sin pedirte nada a cambio. La fe que de verdad transforma jamás es pasiva. La profecía no es un amuleto para colgarse en el cuello. Es una dirección para caminar con el corazón rendido. Dios abre el mar, pero tú tienes que entrar. Dios derriba murallas, pero tú debes rodear. Dios llama a Lázaro, pero alguien tiene que quitar la piedra. Así funciona el reino. El cielo habla, la tierra obedece, y en ese acuerdo ocurre el milagro. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Este es el mapa que te propongo en esta travesía de hoy hasta el 30. Reconocer, rendirse, responder. Nada de estrategias complicadas. Nada de espiritualidad performática, solo una postura que diga sin adornos: habla, Señor, hoy escucho, y te voy a pedir que lo hagas tangible aquí y ahora. Escribe en los comentarios con tus propias palabras: habla, Señor, hoy escucho. Escríbelo no para quedar bien con nadie, sino para sellar en público lo que tu alma decide en secreto. Cuando la fe se escribe, el cielo la lee. Permíteme confrontarte con cariño pero sin anestesia, porque sé que lo necesitas. Llevas tiempo esperando que Dios cambie cosas que Él ya te indicó cómo ordenar. Anhelas que se abra una puerta sin soltar la llave de la queja. Pides claridad mientras alimentas conversaciones tóxicas que confunden tu discernimiento. Quieres señales pero ignoras la escritura. La vuelves esporádica y decorativa cuando debería ser tu pan diario. Te has acostumbrado a oír a todos, menos a Dios.
Tu corazón no es malo, está saturado. Tu fe no está muerta, está fragmentada. Tu alma no es débil, está cansada de empujar sola. Y el Padre no te acusa por eso, te invita a desintoxicar el oído, a adelgazar el ruido, a volver a lo esencial, a su voz. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. No se trata de visitas esporádicas, se trata de residencia. Quien habita, permanece. Quien permanece, atraviesa. Quiero que visualices el 30 de agosto no como una meta que te angustia, sino como una cita para la que te estás preparando. En el lenguaje del Espíritu, esa clase de día se llama Kairos, el momento oportuno en el que la semilla y la tierra se reconocen. No estoy jugando con tu emoción. Estoy enseñándote una disciplina que, si la practicas, hará inevitable lo que el título promete. Entre este hoy y esa fecha, entrenaremos juntos tu oído. Limpiaremos el cuarto del alma donde el ruido hizo nido. Levantaremos un pequeño altar en tu rutina que sostenga lo que Dios diga, y aprenderás a responder rápido y a corregir rápido. Porque la obediencia tardía también es un tipo de desobediencia. Al terminar esta serie de partes, si haces lo que escucharás, tendrás más que inspiración. Tendrás una práctica diaria que te posiciona bajo cielos abiertos. Dios no premia al que se impresiona, Dios guía al que se rinde. Tal vez ahora mismo te esté persiguiendo ese pensamiento que te paraliza. ¿Y si escucho mal? ¿Y si me equivoco otra vez? Déjame desarmarlo con verdad. La gracia de Dios no es una cuerda floja sobre la que caminas con pánico. Es un camino sólido para los que aprenden a reconocerlo en todo. El Señor no te bloquea por tus intentos torpes. Te forma a través de ellos cuando tu corazón es enseñable. Lo único que Él no puede conducir es la terquedad que se justifica. Por eso hoy no te pido perfección, te pido docilidad. No te pido un salto al vacío, te pido un paso hacia la luz. Y aquí va un acto sencillo que será tu primera llave. Dedícate ahora mismo un minuto real, sí, ahora, para decir en silencio consciente: habla, Señor, tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Si en ese minuto aparece una convicción pequeña pero clara, apagar una pantalla a cierta hora, pedir perdón a alguien específico, devolver lo que no te pertenece, abrir un capítulo concreto de la Biblia, no la desestimes por su tamaño. Escríbela en tu cuaderno y si te atreves, escríbela también en los comentarios con la humildad de quien inicia: hoy mi primer acto de obediencia es... No hay pequeño primer paso cuando el que lo inspira es el Espíritu. Mira, Dios no tiene problema con tu imposibilidad. Él hace su mejor obra en ella. El problema ha sido que te acostumbraste a pedir intervención sin ceder dirección. Quieres que Él empuje tu barco mientras tú sigues agarrado al muelle de tus hábitos. Y el cielo te está diciendo con ternura firme: suelta. Suelta esa conversación que solo alimenta angustia. Suelta ese contenido que intoxica tu percepción. Suelta esa narrativa interna con la que te maldices. Abre espacio porque voy a hablarte. Y cuando Él habla, no lo hace para entretenerte, lo hace para movilizarte. La señal de que escuchaste no es que te emocionaste, es que obedeciste. Por eso este guión no se quedará en metáforas. Te acompañará con acciones tan concretas que sabrás si las hiciste o no. Y si las haces, verás a Dios actuar con una precisión que volverá indiscutible la fuente del cambio. Aunque la visión tardará, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala porque sin duda vendrá. Habacuc 2:3. Esta palabra no se contradice. Hay visión, hay prisa santa, hay cumplimiento. Tu parte es escuchar y responder. Quien vive saturado de ruido cree que Dios no habla. Quien aprende a hacer silencio descubre que Dios ya estaba hablando. No necesitas 10 señales nuevas, necesitas un corazón que deje de negociar con la obediencia. Y lo sabes porque ya te lo mostró. Esa llamada que debes hacer, esa reconciliación que evitas, ese horario que debes ordenar, esa puerta que debes cerrar, ese contenido que te roba pureza, esa queja que convertiste en hobby, esa disciplina que siempre pospones. Hoy el cielo no te acusa por lo que pasó, te prepara para lo que viene, hoy, no mañana. Porque cuando la Escritura dice hoy, no es una figura poética, es una ventana abierta.
Y la ventana de hoy, si la cruzas, te posiciona para el 30. Si la dejas pasar, lo de ese día te rozará sin arraigarse. Y tú no viniste aquí para ser rozado por la bendición. Viniste a habitar bajo su sombra. Necesitas escuchar algo con toda tu alma. Este proceso que vamos a recorrer juntos tiene consecuencias reales en tu vida práctica. No hablamos de sentir bonito, hablamos de que, al ordenar tu oído y tu respuesta, Dios alinea cosas que tienes trabadas hace meses o años, asuntos administrativos que no se destraban, puertas laborales que no se abrían, conversaciones familiares que no prosperaban, decisiones económicas que te daba miedo tomar, cargas emocionales que se volvían insomnio. Cuando se ordena el oído, se ordena la ruta. Cuando se rinde el corazón, se sueltan los nudos. Cuando se establece un altar cotidiano, la presencia no se visita, se habita, y lo que se habita, transforma. Romanos 10:17 lo resume con una sencillez contundente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si cuidas que oyes y respondes a lo que Él dice, tu fe se fortalece y tu camino lo refleja. Quiero que esta primera parte termine dejando fuego, no solo ideas. Haz algo que parece pequeño, pero que en el mundo espiritual es gigante. Tómate 2 minutos para escribir, de tu puño y letra, en un papel que puedas ver a diario, esta línea: hoy escucho y obedezco. Pégala donde te mire. Cuando la leas por la mañana, di: mi oído determina mi destino. Y cuando venga el miedo, contéstale con escritura: el Señor endereza mis veredas cuando yo lo reconozco en todo. Proverbios 3:6. Luego vuelve aquí y deja ese mismo sello como testimonio público, no por exhibición, por acuerdo. Lo que confiesas en la tierra, el cielo lo respalda. Lo que callas por orgullo, el enemigo lo usa para mantenerte en ciclo. Si has sentido que esta palabra te sacude, da gracias en tu interior, porque esa incomodidad es señal de vida. El Espíritu no te está regañando, te está rescatando de una somnolencia que se te volvió normal. Él no te avergüenza, te despierta, y ahora que estás despierto, no vuelvas a anestesiarte. Mantente en la luz. De aquí en adelante, cada parte te entregará herramientas precisas para cultivar silencio fértil, obediencia rápida y altar firme. Este es el camino seguro para ver lo que el título decreta. No es magia, es reino. No es suerte, es diseño. No es tu esfuerzo solo, es tu esfuerzo rendido a su voz. Y por si necesitas una última confirmación para cruzar el umbral, no llegaste aquí por accidente, llegaste porque fuiste llamado. Y quien llama, sostiene, y quien sostiene, cumple. Antes de que cierres esta parte, te invito a una oración que sea tan tuya que te quiebre con paz. Padre, en el nombre de Jesús, silencio las voces que me han gobernado y exalto la tuya por encima de todas. Hoy renuncio a la costumbre que me adormeció y al miedo que me paralizó. Hoy rasgo mi corazón y no mis vestidos, y me dispongo a obedecer rápido, a corregir rápido, a amarte con mi sí. Reconozco tu señorío en mis caminos y creo que enderezarás mis veredas. Declaro que el 30 de agosto no me encontrará distraído, me encontrará en posición. Hoy escucho, hoy me rindo, hoy comienzo. Amén. Si esa oración te encontró, escríbelo con la sencillez de un hijo confiado. Hoy escucho y Dios actuará poderosamente en mí. Si en la primera parte abriste la puerta con un hoy escucho, ahora cruzas el umbral con la primera llave práctica, el silencio que abre el cielo, porque no hay obediencia sostenida sin oído entrenado, ni hay intervención poderosa de Dios sin un corazón que aprende a desacelerar por dentro hasta reconocer su voz. Y esto no es un romanticismo místico ni una moda de bienestar, es el lenguaje operativo del reino. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Mi alma en Dios solamente está acallada, de Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Lo que te digo es que el silencio no es ausencia, es espacio de presencia. El silencio no es vacío, es cuna de dirección. El silencio no es un lujo de los que tienen tiempo, es el pan de los que quieren destino. Y si estás cansado de suponer, de adivinar,
de vivir a prueba y error, si de verdad quieres que el 30 de agosto no te encuentre repitiendo inercias, sino posicionado bajo una instrucción clara. Entonces te ruego que tomes esta llave con seriedad y la conviertas en disciplina, porque quien habita al abrigo no visita de vez en cuando, se muda, y mudarse del ruido a la presencia es una decisión diaria que comienza hoy. Te hablo así de firme porque sé cómo opera la contraofensiva. Apenas decides escuchar, el mundo te sube el volumen, las notificaciones se multiplican, el drama ajeno pide tu atención como si fuera urgente, los pensamientos te asaltan con listas interminables, las pantallas te ofrecen pequeñas dopaminas para anestesiar la ansiedad, y si no disiernes lo que está en juego, volverás a llamar normal a lo que en realidad es una intoxicación de alma. Date cuenta, no es que Dios esté callado, es que tu oído está saturado. Por eso la primera llave no es pedir más señales, sino hacer menos ruido. Y no es una consigna abstracta, es práctico hasta lo incómodo. Enciendes un reloj en el espíritu y apagas relojes falsos en la carne. Eliges una hora, eliges un lugar, eliges un acto. Haces de ese acto un altar y vuelves a ese altar todos los días. Lo vuelves tu aposento. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Cerrar la puerta es literal y simbólico. Cierras la puerta del cuarto, pero también cierras la puerta de la conversación que no edifica, del contenido que te roba pureza, de la queja convertida en hobby, y cuando cierras puertas, se abre el cielo, porque Dios honra a los que le honran con tiempo y con enfoque, y aquí está el núcleo. Si haces lo que te voy a describir a continuación, si lo haces cada día, si lo haces aunque no lo sientas, si lo haces cuando la emoción se apaga, si lo haces cuando la mente se dispersa, verás a Dios actuar poderosamente, no por magia, sino por diseño. Verás foco donde había bruma, verás convicción donde había dudas, verás orden donde había caos, verás oportunidades reales donde antes solo había distracciones. Y eso no te lo podrá arrebatar nadie. El silencio que abre el cielo no es muda resignación ni fuga de responsabilidades. Es un entrenamiento de oído que se practica con un protocolo tan claro que sabrás si lo estás cumpliendo o procrastinando. Piensa en 3 momentos al día como en campanas que marcan una casa consagrada. Cuando amanece, cuando el día parte su ritmo, cuando la noche te invita a bajar revoluciones. Al amanecer te presentas no con prisas, sino con prioridad. Te sientas, respiras a conciencia, nombras el nombre por encima de todos los nombres, pronuncias despacio, Jesús, gobierna mi mañana. Abres la escritura en voz audible porque la fe viene por el oír, Romanos 10:17. Lees Salmo 91 como quien se pone una armadura, no para que tu mente entienda todo, sino para que tu espíritu recuerde dónde habita, y cuando lees, te quedas un momento sin hablar, sin pedir, sin explicar, y ahí, en ese pequeño vacío, ocurre lo que ningún algoritmo puede darte. Se aquieta el alma y sube la certeza. Al mediodía, haces una interrupción sagrada de tu productividad, un corte limpio en tu agenda que dice, mi trabajo no es mi Dios. 5 minutos, 10 si puedes, apagas la pantalla, pones tu mano sobre el corazón, repites la oración de Samuel, habla Señor, tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Y escuchas, no para oír voces raras, sino para registrar convicciones simples. El espíritu es claro, el espíritu es sobrio, te muestra personas a las que debes llamar, cosas que debes devolver, hábitos que debes cortar, pasos que debes dar hoy. No mañana, anótalo, guarda ese registro. Y en la noche, cuando todo invita a la dispersión, eliges lo contrario. Eliges cerrar bien tu día. Te sientas en el borde de la cama o en ese rincón que ya es tu aposento. Agradeces de manera concreta. Pides perdón de manera específica. Sueltas cargas por su nombre. Lees en voz baja, estad quietos. Salmo 46. Y he acallado y aquietado mi alma. Salmo 131, 2. Y te duermes habiendo puesto tu mente bajo gobierno, porque el sueño también obedece al altar que levantaste o al ruido que alimentaste. Alguien dirá que esto suena simple, y justamente por simple funciona. La gente se pierde buscando fórmulas esotéricas cuando la Escritura ya nos dio patrones de vida. Elías no encontró dirección en el estruendo,
sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. María eligió la buena parte, sentándose a los pies del Maestro, mientras Marta se perdía en lo urgente. Lucas 10:39-42. No te permitas repetir el error de querer acertar con Dios corriendo a 20 cosas a la vez. Acierta quedándote con Él, acierta quitando capas de ruido hasta que su voz vuelva a ser tu norte. Y sí, vas a pelear con la distracción, con el hastío, con la tentación de revisar el teléfono, con la ansiedad que quiere planearlo todo. Por eso desde hoy te dejo establecido que consagrarás físicamente un lugar y un objeto de enfoque, un rincón limpio de tu casa donde no se come ni se trabaja, donde el cuerpo aprende que se entra a escuchar, quizá una silla simple, quizá una mesa con una Biblia abierta, quizá una pequeña lámpara, quizá un aceite consagrado para ungir tu frente cuando el cansancio haga nudos, no por rito mágico, sino por encarnar la decisión de apartarte. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Y cuando te unjas en tu aposento, dirás con convicción: soy templo, no mercado. Porque los templos tienen horarios, tienen orden, tienen silencios, y tú serás ese templo. Si aceptas esta llave y la practicas de verdad, en una semana notarás una primera ola de efectos. No porque cambien todas tus circunstancias aún, sino porque cambiará la atmósfera interior con la que las enfrentas. El silencio bien practicado cambia la química de tu día, apaga incendios que antes alimentabas sin darte cuenta, te saca de conversaciones de las que siempre salías vacío, te devuelve autoridad sobre tu agenda, te hace volver a la escritura con hambre real y no como trámite. Y cuando eso ocurre, se desatan dos milagros discretos pero radicales. Primero, comienzas a reconocer con precisión dónde el enemigo tiraba anzuelos para pescar tu atención y aprendes a no morder. Segundo, comienzas a oír instrucciones que antes te parecían ideas sueltas, pero ahora las discernirás como la voz de tu pastor guiándote a pasos concretos. Y cuando das esos pasos, las piezas que estaban trabadas empiezan a moverse, las puertas que parecían selladas comienzan a abrirse. La gente que no respondía comienza a responder. Los recursos que no llegaban encuentran camino y tú lo sabrás por dentro, porque la paz será tu árbitro, no la euforia, y esa paz te hará imparable, porque ya no dependerás del ruido para sentir que avanzas, dependerás de la voz que te alinea. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Quiero que entiendas también el componente espiritual de guerra que desata el silencio. No es pasividad, es estrategia. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Cuando eliges el silencio del abrigo, estás renunciando al bullicio que el enemigo usa para venderte miedo. Cuando eliges cerrar la puerta, estás negando territorio a la acusación. Cuando eliges callar para escuchar, estás desarmando la urgencia falsa que te hacía tomar decisiones desde el agotamiento y no desde la dirección. Y para que esto se encarne en tu rutina, además del altar en tu casa, establece una línea de santidad en tus dispositivos. Sí, te lo digo sin vergüenza. Apaga notificaciones innecesarias, reordena tus pantallas para que la Biblia sea lo primero que se abre cada mañana. Define un horario sin pantalla cada noche. Quita de tus ojos lo impuro que enfría el espíritu, porque lo impuro no es entretenimiento inocente, es puerta abierta al vacío. Y un alma vacía hace ruido para no sentir el hambre. Pero hoy tú vas a alimentar el espíritu hasta que el hambre deje de ser grito y se vuelva banquete. Y si piensas que exagero, prueba los 7 días con honestidad y saca conclusiones no desde la teoría, sino desde el fruto, porque por sus frutos conocerás si esta llave se giró. No puedo dejar esta parte sin darte palabras para sembrar en tu propio pecho mientras practicas, no como eslóganes, sino como confesiones que alinean. Dilo en tu aposento con voz real y escríbelo en los comentarios para sellar delante de otros lo que decides delante de Dios. Hoy apago el ruido que compite con tu voz. Hoy entro en mi aposento y cierro la puerta. Hoy elijo la quietud como camino de fuerza. Hoy mi alma se acalla en Dios. Hoy mis oídos se abren y mis manos se disponen a obedecer. Hoy mi teléfono no me gobierna.
Hoy mi agenda se arrodilla. Hoy mi casa será un altar. Hoy confieso que tu voz dirige mi destino. Y cuando la mente te acuse de estar perdiendo tiempo, respóndele con escritura. Respóndele con Salmo 46, con Isaías 30, con Salmo 62. Respóndele con la historia de Elías. Respóndele con la elección de María. Respóndele con la verdad de que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Respóndele con hechos. Hoy hice silencio y obedecí un paso pequeño. Hoy sentí paz y actué. Hoy no reaccioné al ruido y se abrió una puerta. Y así, de testimonio en testimonio, construirás un hábito que será tu muralla, porque no hay enemigo que atraviese un oído entrenado para Dios. Sé que mientras te escribo esto, hay resistencias internas pidiendo prórrogas. Lo sé porque todos las hemos sentido. La primera resistencia es la del perfeccionismo, que te dice: si no puedes hacerlo una hora, mejor no lo hagas. Miente. Haz 5 minutos bien hechos y verás cómo el espíritu amplía el espacio. La segunda resistencia es el cinismo, que te dice: ya lo intentaste antes y no funcionó. Miente. Lo intentaste sin altar, sin hora, sin lugar, sin renuncias concretas. Hoy lo harás con pacto. La tercera resistencia es el orgullo, que te dice: tú ya sabes, no necesitas esto. Miente. Saber no es escuchar, saber no es obedecer, y hoy tú vas a humillarte de la manera más hermosa. Vas a volverte aprendiz delante del maestro, y a los aprendices él los exalta, los instruye, los desarrolla, y cuando llegue el 30 de agosto, no te encontrarás sabiendo mucho y viviendo poco. Te encontrará alineado, y el alineado siempre llega al punto donde Dios lo espera con precisión, porque la obediencia construye caminos donde antes había pared. Para sellar esta llave en tu espíritu, quiero que hagas ahora, justo ahora, un acto físico. Levántate si puedes y ve a ese rincón que será tu aposento. Míralo unos segundos. Dile en voz baja: este lugar es tuyo. Toma tu teléfono y borra una notificación o una aplicación que sabes que te roba enfoque. Regresa y escribe aquí, donde todos podemos ver, con palabras sencillas y verdaderas: hoy consagro mi aposento y apago un ruido. Y si te tiembla la mano mientras lo haces, no lo tomes como debilidad. Tómalo como señal de parto. Estás naciendo a una vida gobernada por la voz de Dios. Y los nacimientos, ya lo sabes, son intensos, pero traen vida. Y si eres de los que sienten que esto es demasiado, descansa en la gracia. No se te pide perfección, se te pide perseverancia. Y la perseverancia, bañada en gracia, te llevará más lejos de lo que creíste posible. Así enlazamos con naturalidad la próxima etapa. Porque si el silencio abre el cielo y te da dirección, la llave que sigue es poner esa dirección en movimiento con pasos que cortan lo que ata, restituyen lo que debe volver a su lugar y activan la velocidad del favor. Si el silencio abrió el cielo y te devolvió oído, la obediencia ahora toma esa voz y la convierte en pasos que cortan cuerdas, enderezan veredas y aceleran puertas. Porque Dios no está esperando que sientas algo extraordinario para moverse. Está esperando que hagas lo ordinario que ya te mostró para desatar lo extraordinario que prometió. Y aquí es donde muchos se quedan mirando el agua sin tocarla, rogando por mar abierto, cuando el mandato sigue siendo el mismo de siempre. Avanza, mete el pie, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Y si preguntas por qué la obediencia acelera, la respuesta es sencilla y contundente. Porque la obediencia es el lenguaje del amor que el cielo entiende sin traducción. No son tus lágrimas las que mueven las montañas, es tu sí, no es la intensidad de tu promesa. En una madrugada lo que abre la puerta que esperas es el paso concreto que das cuando amanece. Y por eso hoy te invito a una revisión honesta que no busca humillarte sino ubicarte. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo y no hiciste? ¿Qué conversación te pidió que tuvieras y seguiste posponiendo? ¿Qué restitución te señaló y decidiste maquillar? ¿Qué hábito te pidió cortar y llamaste exageración? ¿Qué horario te pidió ordenar y lo justificaste con productividad? ¿Qué altar te pidió levantar en tu casa y lo dejaste para cuando haya menos caos? ¿Qué acto pequeño te repitió una y otra vez y tú quisiste intercambiarlo por uno grande que te hiciera sentir héroe? Porque el reino no se sostiene en gestos épicos esporádicos, se sostiene en rendiciones específicas y sostenidas.
Y cuando un corazón decide obedecer en lo pequeño, el Padre confía lo grande. Cuando un alma deja de negociar con lo que ya sabe que debe hacer, la gracia se vuelve viento a favor. Cuando alguien deja de pedir confirmaciones para evadir lo obvio y se atreve a dar el paso que le corresponde, ocurren esas sincronicidades que los hombres llaman casualidad y la Escritura llama favor, porque el bien y la misericordia te siguen cuando tú sigues al pastor. Salmo 23. Y seguir al pastor no es un estado emocional, es una dirección viva que se pisa con los pies. Obedecer parece pesado hasta que das el primer paso, porque en el primer paso se rompe el hechizo de la inercia y el enemigo pierde su argumento favorito, el de explicarte por qué todavía no, por qué mañana es mejor, por qué quizá no era para ti. Y sé que has cargado con culpas viejas y promesas rotas y rezagos que te pesan como una mochila de piedras. Pero hoy no te estoy pidiendo que cargues más. Te estoy pidiendo que sueltes con nombre y apellido y sueltas perdonando aunque no sientas, porque el perdón en la Biblia no es emoción, es decisión que desintoxica huesos y alma. Proverbios 17:22, Marcos 11:25. Sueltas restituyendo sin discursos, devolviendo lo que tomaste, corrigiendo lo que torciste, cerrando lo que dejaste abierto. Y tal vez pienses que eso te expondrá al ridículo o a la pérdida, pero la obediencia jamás produce pérdida neta. Produce honor invisible que más tarde se vuelve puertas que nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:7. Sueltas cortando los lazos que llaman amistad, pero son drenaje. Esas conversaciones que siempre terminan en queja, burla, impureza y cinismo. Porque la mala conversación corrompe las buenas costumbres. Primera carta a los Corintios 15:33. Y tú no estás en temporada de tolerar lo que enfría tu espíritu. Estás en temporada de honrar lo que sostiene tu oído. Sueltas renunciando a la narrativa con la que maldices tus días. Ese estribillo de siempre me pasa a mí. Nada me sale. Ya es tarde. No nací para esto. Y la reemplazas por verdad hablada con el mismo vigor con que antes repetías derrota, porque vida y muerte están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y quien ama, comerá de su fruto. Y si tu lengua sembraba espinos, hoy sembrará pan. Y si preguntas cómo se ve esa obediencia en tu lunes, se ve en el mensaje que escribes pidiendo perdón sin añadir, pero en la cita que agendas para reparar con hechos, en el archivo que ordenas, en el compromiso que firmas, en la pantalla que apagas a la hora pactada aunque nadie te felicite, en el cronómetro que detiene el scroll y abre la escritura, en la transferencia que pones en la dirección a la que el Espíritu te pidió sembrar, no por superstición sino por alineación, en el abrazo que das como acto de reconciliación, en el sí que sostienes cuando la emoción baje, en el no que te guardas cuando la presión suba, y ahí, justo ahí, se aceleran cosas que llevan meses detenidas, no por falta de promesa, sino por falta de paso. Hay una mentira muy refinada que ha vestido de espiritualidad la desobediencia, y es esta: cuando Dios quiera abrir, lo hará incluso si yo no hago nada. Y sí, Dios es soberano y puede irrumpir a pesar de ti, pero la norma del reino es otra. Él honra su propio diseño. Él puso su palabra en tu boca para plantar y para arrancar. Jeremías 1:9-10. Él te hizo colaborador con su gracia, no espectador desde la grada. Él te dio pies para caminar por las sendas antiguas y ver descanso para tu alma. Jeremías 6:16. Y si preguntas por qué a veces sientes la unción fuerte, pero nada cambia en lo concreto, es porque no existe impartición que sustituya el acto que te corresponde. Eliseo recibió un manto, pero tuvo que volver a la ciudad y tocar el agua. Pedro recibió una palabra, pero tuvo que echar la red otra vez. Los criados en Caná recibieron una instrucción ridícula y tuvieron que llenar tinajas con agua para ver vino. Juan 2. Y si miras bien, todos los milagros que admiras esconden una obediencia que parecía pequeña o ilógica. Y si estabas esperando una gran visión para comenzar, hoy te digo que comiences con la pequeña convicción que ya tienes. Porque el que es fiel en lo poco es puesto sobre lo mucho. Lucas 16:10. Y cuando te muevas en lo poco con fidelidad, verás cómo la velocidad en lo mucho te sorprende. Esa firma que estaba detenida, esa respuesta que no llegaba, esa provisión que no encontrabas, ese médico, ese contacto, ese cliente, esa reconciliación, ese descanso que parecía ciencia ficción. Y lo sabrás porque no será ansiedad,
será paz que gobierna, será orden que se impone sin violencia, será mano de Dios en tu agenda. No te pido que te gusten todas las instrucciones, te pido que las obedezcas con un corazón sencillo, porque la obediencia no es una negociación entre tu parecer y la sabiduría de Dios, es un acto de confianza. Y la confianza no nace de comprenderlo todo, nace de conocer al que te habla. Por eso hoy recuerda sus caminos contigo, recuerda cuándo te libró del hoyo que había cavado tu propia terquedad, recuerda cuándo te sostuvo cuando ya no quedaba más que humo. Recuerda cuándo guardó lo que tú no podías vigilar y deja que esa memoria vuelva a triturar la soberbia que te dice, yo sé mejor. No, no sabes mejor. Y eso es una buena noticia, porque no necesitas controlar, necesitas obedecer. Y por si aún te preguntas cómo sostener la obediencia cuando la emoción desaparece, te dejo este pacto simple que hoy haces por escrito delante del cielo y delante de tu propia alma. Cada mañana revisaré mi último paso pendiente y lo haré antes de mediodía. Cada tarde revisaré si evadí algo que Dios me pidió y lo corregiré antes de dormir. Cada noche pondré mi día a la luz. Agradeceré lo que se abrió y pediré perdón por lo que demoré. Y no entraré a la nueva jornada con deudas que pueda saldar hoy, porque la obediencia atrasada es una fuga de unción. Y tú no vas a vivir perdiendo aceite por grietas que puedes sellar. Dile a tu alma sin poesía y con autoridad, hoy cierro grietas, hoy practico la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Hoy presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Romanos 12:1. Hoy ya no me conformo al siglo, hoy me transformo por la renovación de mi entendimiento. Y lo escribirás no para llenar un comentario, sino para firmar un pacto contigo. Escribe ahora mismo en presente y en primera persona. Obedezco lo que Dios me dijo, restituiré lo que debo, perdonaré sin condiciones, cortaré lo impuro, ordenaré mi horario, abriré la escritura antes que las pantallas, sembraré en la dirección a la que el Espíritu me guíe, cerraré con verdad. Y cuando lo escribas, si la vergüenza quiere impedirlo, recuerda que la vergüenza es un guardián de puertas cerradas y hoy tú naciste para ver puertas abiertas. No ignora la dimensión económica y relacional de la obediencia, porque muchos oran por provisión mientras sostienen desorden, oran por relaciones sanas mientras alimentan conductas que enferman, oran por expansión mientras evitan semilla. Y sí, el Señor puede proveer en el desierto y lo ha hecho contigo más de una vez, pero la promesa de Deuteronomio 28, esas bendiciones que te alcanzan y te persiguen, están amarradas a esta frase que hemos suavizado por miedo a su peso. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, te abrirá su buen tesoro, te pondrá por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y esa no es una poesía antigua, es una arquitectura de vida bajo gobierno. Y si estabas pensando que esto te pone una carga inaccesible, escucha el otro lado. Sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. Su yugo es fácil y ligera su carga. Mateo 11:30. Lo difícil ha sido siempre cargar con lo que Él nunca pidió, sostener apariencias, jugar a dos bandos, mantener hábitos que drenan, simular paz donde hay ruido. Por eso hoy el alivio vendrá con cada acto de obediencia. El descanso se sentirá después de cada restitución hecha. La claridad brotará cada vez que cierres una puerta que sabías abierta. Y esa suma de actos te montará en una corriente que tus manos no podrían construir solas. La corriente del favor, esa que no justifica tu pereza, sino que premia tu rendición. Antes de cerrar esta parte, quiero que imagines con realismo santo la escena que viene cuando el 30 de agosto te encuentre practicando esta llave. Te verás con menos ruido y más dirección, con menos justificación y más verdad, con menos multitarea que te confunde y más enfoque que te rinde. Y descubrirás que el corazón humilde recibe en horas lo que el terco no logra en años, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Y humildad aquí no es discurso abatido, es prontitud para hacer lo que te piden. Y como señal concreta de que no estás oyendo esto para emocionarte, sino para transformarte, haz ahora lo que has pospuesto. No mañana, ahora. Envía ese mensaje, agenda esa cita, borra ese contenido, entrega ese informe,
tira esa llave vieja que te mantenía volviendo a lo que ya soltaste. Y escribe en este mismo instante, con la valentía de quien ya cruzó el umbral: hoy obedezco, y el cielo acelera, porque lo escrito deja menos espacio a la trampa del olvido y más terreno a la fidelidad. Y así, como quien no abandona una senda en medio del bosque hasta ver claro el claro que prometió, enlazamos sin ruptura con lo que sigue, porque si el silencio te afinó y la obediencia te puso en marcha, ahora necesitas un lugar donde esa dirección y esa marcha se sostengan cuando el viento sople. Y ese lugar no es un concepto ni una emoción, es un altar cotidiano en tu casa y en tu agenda. Si el silencio te afinó y la obediencia te puso en marcha, entonces ahora necesitas un lugar donde esa dirección y ese movimiento se sostengan y maduren sin desinflarse a mitad de camino, porque las promesas no se incuban en la prisa, ni se fijan en emociones intermitentes, se fijan en un altar. Y cuando digo altar no hablo de un mueble ni de una estética religiosa, hablo de un territorio de gobierno dentro de tu vida, donde Dios es reconocido como primero cada día, y donde tu alma aprende una liturgia sencilla y poderosa que la ordena hacia la presencia y la protege del desgaste y del autoengaño. Porque si algo aprendiste del ruido y de la obediencia, es que todo se diluye cuando no hay un espacio consagrado que le dé continuidad a lo que el Espíritu empezó. Y por eso hoy vas a levantar un altar en tu casa y en tu agenda, un altar que no dependa de climas emocionales ni de humo espiritual, un altar con hora, lugar y actos concretos que se vuelven lenguaje de pacto delante del cielo. Y también delante de tu propia carne que tan fácil olvida y vuelve al ciclo de siempre. Y lo vas a levantar no como quien añade una tarea, sino como quien abre una puerta que no volverá a cerrar, porque al altar se entra por convicción, no por obligación. Al altar se entra porque entendiste que sin presencia todo logro termina vacío, mientras que con presencia aún lo pequeño sabe a herencia. Y si te preguntas por qué insistimos en altar, la Escritura te responde en toda su historia. Cada vez que un hombre o una mujer necesitó sostener una temporada decisiva, levantó altar y llamó el nombre del Señor. Abraham, lo hizo Jacob, lo hizo David, lo hizo los profetas, lo hicieron la iglesia primitiva, lo hizo cuando perseveraba en doctrina y en oración y en partir el pan en las casas, y no por rito, sino por gobierno, porque un altar es eso, el punto desde donde se gobierna la atmósfera de tu vida. El altar que hoy levantas comienza por una consagración física y simbólica. Eliges un rincón real de tu casa que no sea tránsito de paso, sino cita intencional, y allí decides que no se come, ni se negocia, ni se trabaja, ni se discute. Allí solo se busca al Señor. Y para que tu cuerpo entienda el lenguaje del Espíritu, pones una señal simple: una silla limpia, una mesa con la Biblia abierta, una lámpara que solo se enciende cuando entras en cita, un cuaderno que no se usa para otras cosas, y si sientes hacerlo, un pequeño frasco de aceite para ungir tu frente y tus manos cuando el cansancio o la dispersión quieran dominarte, no como mística vacía, sino como recordatorio encarnado de que fuiste apartado para su gloria, y cada vez que entres dirás en voz baja pero real: Jesús, este lugar es tuyo, esta hora es tuya, este cuerpo es tuyo, esta casa es tuya. Y si lo dirás aún sin sentir, porque la fe no pide permiso, a la emoción la alinea, y ahí inauguras la liturgia más simple y al mismo tiempo más transformadora que puede sostenerte en cualquier estación. Abrir la palabra en voz audible, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leer, no para informarte, sino para habitar el texto, hasta que el texto te habite a ti. Leer Salmo 91 cuando necesites cobertura, Romanos 8, cuando la culpa o la condenación vengan a gritar, Hebreos 11, cuando la espera te pruebe, Isaías 43, cuando parezca que no hay camino, Lucas 15, cuando olvides cómo vuelve un hijo a casa, y después de leer hacer silencio del que aprendiste en la llave anterior, ese silencio breve que ya no es vacío, sino cuna de dirección, y luego orar, no como monólogo de urgencias, sino como diálogo ordenado que honra su persona. Primero adoración, después rendición, después intercesión, y al final escucha otra vez, porque la oración madura tanto cuando habla como cuando calla. Dentro de ese altar vas a incorporar un acto que el tiempo moderno volvió raro, pero la Escritura mantuvo como normal, y es el ayuno sencillo, no para manipular a Dios ni para castigarte, sino para ordenar apetitos y hacer espacio a la voz que importa.
porque hay cosas que solo se aclaran cuando la carne baja el volumen y el espíritu toma el timón. Por eso decide un patrón practicable que puedas sostener sin dramatismos ni extremos peligrosos. Quizá una ventana de ayuno semanal de 12 horas que comience la noche anterior y termine a media mañana con pan y agua. Dando gracias, quizá 2 comidas en un día específico cada semana. Quizá ayuno de ruido y pantallas, 3 horas diarias antes de dormir si tu salud no te permite otro tipo de práctica. Y en todos los casos, la clave no es cuánto te privas, sino a quién te entregas, porque un ayuno sin palabra es dieta y un ayuno sin oración es silencio frustrado. Pero un ayuno con palabra y adoración se vuelve combustible para la sensibilidad del espíritu. Y verás cómo en esos días la dirección llega más nítida y la obediencia más pronta y la tentación más identificable. No porque tú seas héroe, sino porque la gracia encuentra ventanas abiertas para soplar fuerte y enderezar veredas donde tú te atascabas. No dejes fuera del altar la mesa de tu casa, porque el hogar que no bendice lo que entra por su puerta termina alimentando no solo el cuerpo, sino también atmósferas equivocadas. Bendecir los alimentos no es costumbre vintage, es guerra espiritual. Jesús bendecía el pan y lo partía y daba gracias, y en esa acción sencilla el ambiente cambiaba y la provisión se multiplicaba. Así que antes de comer, y no solo cuando hay invitados, detén la prisa. Inclina el corazón y declara en voz audible: Señor, bendigo lo que entra a este cuerpo, bendigo esta mesa, dedico esta comida a tu propósito, renuncio a toda queja escondida y recibo con gratitud tu cuidado, porque el agradecimiento baja la guardia del cinismo, limpia la queja crónica y devuelve luz a lo cotidiano. Además, el altar de la mesa protege conversaciones. Si ves que la mesa se volvió lugar de chisme o de miedo o de burla corta, con autoridad suave, y vuelve a consagrar no con religiosidad seca, sino con verdad. Hoy no vamos a alimentar una atmósfera que nos empobrece. Hoy vamos a recordar que Cristo es el centro de esta casa. Y si estás solo, no te excuses por la soledad. Se bendice igual y la casa aprende a respirar distinto. El altar también tiene memoria, por eso levantarás una bitácora de fe. No una libreta de frases bonitas, sino un registro vivo de instrucciones recibidas, pasos dados, promesas subrayadas, puertas abiertas, correcciones hechas, restituciones completadas y milagros discretos que en el trajín suelen olvidarse y se apagan porque nadie los nombró. Escribirás fecha y hora, y lo que entendiste, y cómo obedeciste, y qué produjo eso. Y cuando te asalte la duda o la sequedad, volverás a leer y dirás: aquí me habló, aquí obedecí, aquí abrió, aquí me corrigió, aquí restituí, aquí me perdonaron, aquí perdoné, aquí sembré, aquí fui provisto, aquí lloré y aquí descansé. Y esa memoria escrita se volverá espada contra el desánimo, porque el enemigo te convence de que nunca pasa nada, cuando en realidad pasan muchas cosas que no registraste y por eso no maduraron. Y cuando llegue el 30 de agosto y te encuentre con páginas llenas, entenderás por qué el altar no era una idea poética. Era una fábrica de dirección que te trajo con pasos reales hasta la cita que parecía lejana. El altar además es comunidad, incluso si vives solo, porque el reino no se sostiene en soldados aislados, sino en un pueblo que se acompaña y se cubre. Por eso convoca en lo posible un pequeño círculo de fe con el que puedas orar una vez por semana. Aunque sea en una llamada breve y sin espectáculo, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Dice Santiago, y eso no es show, es terapia del cielo. Así que abre un espacio para compartir una porción de palabra, una necesidad concreta, una respuesta recibida, una corrección abrazada, y cierren con 2 minutos de intercesión sobria, sin gritos para demostrar nada. Y si tienes familia, establece un altar familiar semanal con una dinámica que los niños puedan amar, breve, clara, cantable. Si hace falta, con una canción sencilla que levante la casa, y con una acción tangible que la impronta vuelva memorable. Quizá ungir las puertas con aceite una vez al mes, declarando paz sobre cada habitación. Quizá leer en voz alta la bendición sacerdotal de número 6. Quizá tomar la cena del Señor en casa, con respeto sencillo, pan y jugo, oración de gratitud, reconocimiento de la cruz y reconciliación si hubo roces. Y créeme, no hay niño que olvide la fuerza amorosa de un padre pidiendo perdón en voz alta, ni hay corazón adulto que no se ablande cuando la mesa se vuelve altar y el altar se vuelve casa. Dentro del altar incluye el pacto de generosidad,
porque la mano cerrada se vuelve oído cerrado, y no porque Dios cobre por hablar, sino porque el egoísmo compacta el alma y la vuelve sorda a la necesidad del otro, y a la dirección del cielo establece en tu presupuesto un porcentaje de semilla que sale sin drama hacia el sitio donde te alimentas espiritualmente y hacia el necesitado real que el Espíritu te señale, y hazlo con excelencia y con gozo y sin trompeta, no para comprar favores, sino para declarar que tu fuente no es tu cálculo, sino su fidelidad. Y cuando siembres, registra en tu bitácora por qué sembraste, dónde sembraste y qué movió tu corazón. Y luego olvida la matemática del control y abraza la matemática del reino que multiplica como quiere y cuando quiere. Y si sientes la tentación de usar la semilla como amuleto, regresa a la palabra que ordena el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, alegre y poderoso. Es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Y verás que la generosidad sostenida abre rutas que el cálculo no encontraba, porque la mano abierta se parece al corazón abierto, y el corazón abierto oye mejor. No olvides que el altar protege el sueño y el despertar, porque mucha guerra se libra en esos dos puentes del día. Por eso consagrarás un cierre nocturno y una apertura matinal, como quien cierra y abre puertas de una ciudad antes de dormir. Apaga pantallas a la hora pactada. Ora con palabras concretas. Presenta tus cargas una por una suelta. Los pendientes por su nombre. Pide perdón por lo que demoraste. Bendice a las personas con las que tuviste fricción. Y lee en voz baja un salmo de descanso y declara que te acuestas y duermes, porque el Señor te sostiene. Y al despertar antes de la avalancha de mensajes, siéntate en tu altar. Agradece 3 hechos reales del día anterior. Renueva el señorío de Cristo sobre tu agenda. Lee en voz alta el pasaje asignado y pregunta con sencillez: ¿cuál es mi acto de obediencia para hoy? Y anótalo y hazlo antes de mediodía, para no dejarlo a merced del desgaste. Y cuando una mañana te sorprenda con sequedad, no cambies la liturgia por capricho, persevera, porque la perseverancia revela lealtad, y la lealtad abre puertas que el talento no sabe ni dónde están. Quizá te preguntes qué hacer cuando sientas culpa por fallar al altar un día, una semana o una temporada entera, y aquí necesitas escuchar la verdad que te libera. El altar no te salva, te forma. El que te salva es Cristo. El altar es un camino de gracia para los que tropiezan y vuelven sin editoriales dramáticas. Así que si caíste, no redactes excusas ni te escondas. Regresa hoy sin prometer epopeyas y di en voz simple: he vuelto, Padre. Y el Padre te va a encontrar como siempre con rostro encendido y brazos abiertos, y juntos retomarán la cita sin contarte pérdidas, porque la gracia contable del cielo no se parece a la contabilidad dura del mundo. Y cuando sientas que nada pasa, resiste la mentira del resultado inmediato y vuelve a la verdad del agricultor que riega la semilla, aun cuando no ve brotes, porque sabe que hay vida debajo. Y eso eres ahora, un agricultor del Espíritu, que riega con palabra y con obediencia y con altar hasta que brota. Y cuando brote, nadie podrá decir que fue casualidad, porque la casualidad no persevera meses, ni ordena casas, ni endereza horarios, ni sana relaciones, ni abre puertas difíciles. La casualidad es capricho, el altar es proceso, y el proceso deja herencia. Y si de herencia hablamos, sella esta parte con un acto de pacto que una tu casa y tu cuerpo y tu agenda. Toma el aceite consagrado si lo tienes, o simplemente tus manos limpias, y toca tu frente, declarando que tu mente será dominio de la paz de Cristo. Toca tus oídos, declarando que se apartan para la voz del pastor. Toca tus ojos, declarando que renuncias a mirar lo que enfría el espíritu. Toca tu boca, declarando que tus palabras serán pan y no espinas. Toca tu corazón, declarando que el miedo no gobernará los ritmos de tu día. Toca tus manos, declarando que lo que emprendas prosperará en la medida en que obedezcas. Y toca el dintel de tu puerta, declarando que tu casa es abrigo del Altísimo y sombra del Omnipotente. Y después escribe en tu bitácora de fe una línea que no olvidarás hoy: levanté altar en mi casa y en mi agenda. Hoy la presencia es mi prioridad. Hoy mi destino se gobierna desde la mesa y desde el aposento. Y deja ese rastro escrito como dejan los peregrinos piedras que señalan el camino para el que viene detrás.
incluso si ese que viene detrás eres tú mismo en una semana y en un año, cuando la memoria te juegue malas pasadas. Si el silencio te afinó y la obediencia te puso en marcha, y el altar ya arde en tu casa y en tu agenda, ahora toca mirar con luz donde suelen esconderse las fugas, por las que se escapan la paz, la fuerza, el enfoque y hasta la esperanza, porque de nada sirve llenar un cántaro si tiene grietas invisibles. Y por eso esta parte es un diagnóstico espiritual a corazón abierto. No para condenarte, sino para liberarte, porque cuando el Espíritu señala, no humilla, sino que sana. Y aquí vamos a exponer 7 puertas que suelen quedar entreabiertas y por las que el enemigo roba territorio sin hacer ruido. Y te lo diré sin anestesia, pero con ternura de padre, porque Él te ama demasiado como para dejarte cómodo en una casa con filtraciones, y tú no fuiste diseñado para vivir achicando agua, sino para caminar sobre ella, con los ojos fijos en la voz que te llama. Y por eso hoy, con la misma valentía con la que decidiste escuchar, obedecer y levantar altar, te pido que te sientes delante del Señor y le digas con la oración más honesta que un hijo puede hacer: muéstrame dónde están mis puertas abiertas y dame la gracia para cerrarlas y sellarlas en tu nombre. Y entonces abrimos la primera, la de la lengua, porque vida y muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, dice Proverbios 18:21. Y no es metáfora bonita, es arquitectura del alma, porque lo que repites te programa y lo que declaras te prepara. Y si durante años te dijiste: yo no puedo, yo siempre fallo, yo no sirvo, yo no nací para esto, no te sorprenda que la atmósfera te devuelva esas semillas como cosechas amargas. Y aquí la corrección no es punitiva, es creativa. Cambias la siembra y cambia la estación, cambias la atmósfera y cambia el pronóstico. Y el cierre de esta puerta se hace de manera concreta, caminando hacia el altar con la boca y el corazón de acuerdo, y diciendo en voz alta, y luego escribiéndolo, donde lo veas cada mañana: yo no maldigo mi día, yo bendigo mi día. Yo no maldigo mi cuerpo, yo bendigo mi cuerpo. Yo no maldigo mi casa, yo bendigo mi casa. Yo no maldigo mi trabajo, yo bendigo mi trabajo. Mi lengua será fuente de vida y no de espinas. Mi boca es instrumento del cielo y no altavoz del miedo. Y mientras lo declaras, te comprometes a callar conversaciones que solo alimentan veneno y a hablar palabras sobre situaciones que antes envenenabas por costumbre. Porque no se trata de negación ingenua, se trata de gobierno espiritual. Y al gobierno se entra primero por la boca, que confiesa verdad antes de que los ojos la vean. Y recuerda Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, si quieres cambiar tu hablar, cambia lo que abunda por dentro y deja que la palabra habite en abundancia en ti, como dice Colosenses 3:16, para que tus labios aprendan de su música. La segunda puerta es la de la queja, la más normalizada de todas, porque la queja se disfraza de análisis y de humor negro y de complicidad social. Y no parece pecado sino entretenimiento, hasta que te das cuenta de que te oxida por dentro, apaga el gozo, frena la gratitud y arrastra a la gente a lodos de los que es difícil salir. Y Filipenses 2:14 lo corta como un bisturí: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y Primera Tesalonicenses 5:18 te ofrece la medicina: dad gracias en todo, porque la gratitud es un blindaje del alma. Y el cierre de esta puerta es tan práctico que te va a incomodar, pero te va a salvar. Te vas a establecer un pacto personal por el cual cada vez que aparezca la queja en la boca o en la mente, la vas a reemplazar en el acto por 3 gracias reales, nombradas con detalle. Gracias por lo que sí está funcionando, gracias por lo que aprendí, en lo que dolió, gracias por lo que aún no veo, pero el Señor prometió. Y vas a escribir en tu bitácora de fe esas 3 gracias diarias, aunque algunos días te cueste sacarlas como agua de un pozo profundo, porque al principio la bomba chirría, pero luego el agua corre limpia y la casa entera lo nota. Y en tu mesa harás una consagración adicional. No se hablará de personas ausentes para destruir su honra. Y si alguien trae fango, la mesa se defenderá, no con religiosidad, sino con nobleza. Hoy no alimentamos una atmósfera que no queremos vivir, la cortamos y bendecimos en su lugar. Y verás cómo al cabo de semanas, esa simple decisión habrá cerrado una